Era Nochevieja, y Macarena Flores estaba firmando los papeles del divorcio con las manos temblorosas y las lágrimas deslizándose por el rostro. A su alrededor, la fiesta más exclusiva de la Ciudad de México brillaba con champán que costaba 10,000 pesos la botella, vestidos de diseñador que valían más de lo que ella había ganado en un año, y joyas que podrían haber financiado una escuela entera. La familia Domínguez al completo la observaba desde arriba con esas sonrisas triunfantes que ni siquiera intentaban disimular. Su suegra Patricia mantenía una mano sobre su hombro como una garra, asegurándose de que firmara cada página. A su lado, Fernanda, la mujer que había jurado ante Dios y 200 testigos amarla para siempre, ni siquiera la miraba. Los ojos de Fernanda estaban clavados en las enormes ventanas que daban a Polanco, observando la ciudad prepararse para la medianoche como si Macarena ya hubiera dejado de existir. Macarena firmó la última página y dejó la pluma Montblanc sobre la mesa de caoba. No sabía que en ese mismo momento, a 3,000 kilómetros de distancia en Monterrey, un anciano abogado estaba abriendo un testamento que lo cambiaría todo. No sabía que esa firma no valía nada. No sabía que ella, la pobre maestra de arte que estaban echando como basura, era en realidad la única heredera de una fortuna que hacía que la riqueza de los Domínguez pareciera calderilla. Si estás preparado para esta historia, escribe en los comentarios desde dónde estás viendo este video. Macarena Flores tenía 29 años, una maestría en Historia del Arte de una universidad pública. Vivía en un departamento rentado en la colonia Narvarte y tenía un matrimonio que estaba terminando de la forma más humillante posible. Había conocido a Fernanda Domínguez 3 años antes, en circunstancias que parecían sacadas de un cuento de hadas. Fernanda había entrado a la pequeña galería en la Roma, donde Macarena trabajaba como curadora asistente para una inauguración, y sus miradas se cruzaron en una sala llena de coleccionistas pretenciosos y vino mediocre. Fernanda era hermosa, brillante, poderosa, el tipo de mujer que Macarena solo veía en las portadas de Forbes y las páginas de sociales. El tipo de mujer que nunca debería haberse fijado en una maestra de arte con deudas de la universidad y ropa comprada en tianguis. Pero se había fijado en ella. La había buscado, cortejado, arrebatado con una intensidad que Macarena nunca había experimentado de nadie. Fernanda era abogada corporativa en el bufete de su familia, Domínguez y Asociados, una de las firmas legales más prestigiosas de México. Su familia controlaba bienes raíces por miles de millones de pesos, tenía conexiones en todos los niveles del gobierno y se movía por la sociedad capitalina como la realeza. Macarena era huérfana. Había crecido en un orfanato en Oaxaca hasta los 18 años, sin conocer jamás a sus padres biológicos, sin tener nunca una familia de verdad. Una pareja de mediana edad la había acogido brevemente cuando tenía 12 años, pero la devolvieron al sistema después de 2 años, cuando decidieron mudarse al extranjero sin ella. Regresó a la casa hogar con el corazón roto y la convicción de que nadie la querría nunca de verdad. Cuando Fernanda le propuso matrimonio después de solo 8 meses de relación, Macarena dijo que sí sin dudar. No por el dinero, aunque Dios sabe cuánto más fácil habría sido su vida con algo de seguridad financiera, sino porque finalmente alguien la había elegido. Finalmente alguien la quería, la amaba, le prometía una familia. La familia Domínguez nunca la había aceptado. Patricia, la madre de Fernanda, la había mirado con desprecio desde el primer día, llamándola a sus espaldas la limosna, la nadie, la arrimada. El padre de Fernanda, Ricardo, había sido más sutil en su desdén, simplemente fingiendo que Macarena no existía la mayor parte del tiempo. Y siempre había tensión porque todos en su círculo sabían que se esperaba que Fernanda se casara con Jimena Castillo, hija de la dinastía bancaria Castillo, una unión que habría unido a 2 de las familias más poderosas de México. Pero Macarena había soportado todo por amor a Fernanda. Había soportado las cenas donde la excluían de las conversaciones, los regalos de Navidad que claramente eran ocurrencias de último momento, los comentarios venenosos sobre sus orígenes desconocidos. Había soportado porque creía que Fernanda la amaba, que eventualmente su familia entendería que el amor podía superar cualquier cosa. Estaba equivocada.
El cambio había comenzado 8 meses después de la boda. Fernanda había empezado a llegar tarde a casa, a inventar excusas, a mirar a Macarena con una impaciencia que no existía antes. Las cenas románticas se habían transformado en silencios incómodos. Las noches juntas se habían convertido en espaldas volteadas y agotamiento fingido. Y luego llegaron los rumores sobre Jimena, cada vez más insistentes, cada vez más difíciles de ignorar. Macarena había confrontado a Fernanda 3 meses antes, y Fernanda ni siquiera había intentado negarlo. Le dijo que el matrimonio había sido un error, que se había dejado llevar por una pasión pasajera, que Macarena no pertenecía a su mundo. Le dijo que quería el divorcio, y si Macarena hacía un escándalo, sus abogados la destruirían. Desde entonces, Macarena había vivido una pesadilla. La habían obligado a salir del penthouse de los Domínguez y la habían hecho regresar a su diminuto departamento en Narvarte. Había perdido su puesto en la galería porque el dueño era amigo de la familia Domínguez y no quería enojarlos. Había descubierto que el acuerdo prenupcial que había firmado sin leer, confiando ciegamente en Fernanda, la dejaba sin nada, sin casa, sin pensión alimenticia, sin compensación por 3 años de vida desperdiciados, y ahora estaba aquí, en la fiesta de Año Nuevo de los Domínguez, obligada a firmar los papeles del divorcio frente a todos, como parte de la humillación final que esa familia quería infligirle. El salón de fiestas del penthouse Domínguez estaba decorado como un país de las maravillas invernal para la élite capitalina. Ventanales del piso al techo ofrecían una vista panorámica de Polanco y Chapultepec. Esculturas de hielo se derretían lentamente sobre mesas cargadas de caviar y champán. Meseros de smoking circulaban con charolas de bocadillos, que costaban más por bocado que el pasaje mensual del metro de Macarena. Los invitados eran la crema y nata de la sociedad mexicana, todos vestidos para impresionar, todos ansiosos por presenciar el espectáculo. Porque eso se había convertido en el entretenimiento de la noche. El divorcio en vivo de Fernanda Domínguez de la Nadie, que se había atrevido a casarse con ella. Macarena había sido convocada a las 9 de la noche con un mensaje frío del abogado de la familia Domínguez. Si no se presentaba a firmar, presentarían una demanda por difamación basada en acusaciones inventadas. Si hacía una escena, llamarían a seguridad. Si lloraba demasiado fuerte, le dirían a todos que estaba desequilibrada. Así que Macarena había venido con su único abrigo decente y una blusa que había comprado años atrás. Entre todas esas mujeres con vestidos de alta costura y estolas de piel, parecía una indigente que se había perdido. Y eso, naturalmente, era exactamente lo que los Domínguez querían. Patricia la había recibido con una sonrisa cortante y la había guiado hasta la mesa donde los documentos ya estaban preparados. Fernanda estaba sentada allí, perfecta en su traje Armani azul medianoche, sin una sombra de remordimiento en el rostro. Los invitados se habían reunido alrededor, algunos fingiendo discreción, otros abiertamente curiosos. Macarena sentía sus miradas como agujas en la piel. Escuchaba sus susurros como veneno en los oídos. Esa es la esposa que intentó colarse en la familia. ¡Qué vergüenza, qué tristeza! Macarena tomó la pluma con manos temblorosas. Las lágrimas habían comenzado a caer sin poder detenerlas. Y se odiaba a sí misma por esa debilidad. No quería darle a esta gente la satisfacción de verla llorar. Pero el dolor era demasiado grande, la humillación demasiado profunda. Firmó la primera página, luego la segunda, luego la tercera. Con cada firma, sentía como un pedazo de su vida se desprendía y caía al vacío. 3 años de esperanzas, de sueños, de amor que creía verdadero, todo borrado con un trazo de pluma. Pero había alguien más observando a Macarena firmar esos papeles, alguien cuya conciencia gritaba más fuerte con cada página volteada. Lucía Reyes estaba de pie cerca de las ventanas, sosteniendo una copa de champán que no había tocado, observando la escena desarrollarse con un nudo apretándose en su estómago. Lucía tenía 32 años. Era asociada senior en Domínguez y Asociados, y le habían asignado manejar el divorcio 6 meses atrás. Debería haber sido un caso de rutina. Disolución de matrimonio de alto patrimonio, acuerdo prenupcial en su lugar, separación limpia.
Pero nada sobre este caso había sido rutinario. Desde la primera reunión, Lucía había sentido que algo estaba mal. El acuerdo prenupcial había sido firmado bajo circunstancias sospechosas. Macarena no tuvo asesoría legal independiente. El documento fue presentado 48 horas antes de la boda, y varias cláusulas eran abusivas bajo la ley mexicana. Cuando Lucía había planteado estas preocupaciones con Patricia Domínguez, le habían dicho en términos inequívocos que lo manejara eficientemente y dejara de hacer preguntas. Durante los meses de negociaciones, Lucía había pasado incontables horas con Macarena, revisando documentos, explicando términos, observando a esta dulce maestra de arte, intentar entender por qué la mujer que amaba le estaba quitando todo. Macarena nunca se quejó, nunca exigió nada más allá de lo justo, nunca intentó lastimar a Fernanda incluso cuando claramente tenía bases para pelear. Solo quería que terminara. Y con cada reunión, Lucía se había encontrado admirando la tranquila fortaleza de Macarena, su negativa a volverse amargada, su dignidad frente a la crueldad. También se había encontrado despreciando más a sus clientas cada día, la forma en que Patricia hablaba de Macarena como si fuera basura, la forma en que Fernanda miraba a través de su ex esposa como si fuera invisible, la forma en que habían orquestado esta humillación pública, como si destruir la dignidad de alguien fuera entretenimiento. Lucía había querido renunciar a este caso una docena de veces, pero tenía una trayectoria de asociada a considerar, préstamos estudiantiles de la universidad, una carrera que había construido de la nada como hija de una madre soltera de Ecatepec. Los Domínguez eran los clientes más grandes de su firma. Alejarse significaría suicidio profesional. Así que se había dicho a sí misma que solo estaba haciendo su trabajo, solo siguiendo órdenes, solo manteniendo la cabeza baja hasta que terminara. Pero viendo a Macarena firmar esos papeles mientras lloraba, viendo la mano de Patricia en su hombro como un guardia de prisión, viendo a Fernanda mirar por la ventana con completa indiferencia hacia la mujer cuyo corazón estaba rompiendo, Lucía sintió que algo dentro de ella se quebraba. Dejó su copa de champán. No sabía todavía qué iban a hacer, pero sabía que no podía quedarse allí en silencio por más tiempo. Había cruzado demasiadas líneas éticas, tragado demasiadas objeciones, comprometido demasiado de sí misma por esta maldita familia. Y entonces las puertas del penthouse se abrieron de golpe. Un distinguido caballero mayor en traje gris oscuro entró con pasos decididos, seguido por dos asistentes que llevaban maletines de cuero con letras doradas grabadas. Montgomery y Asociados, Monterrey. Macarena nunca lo había visto antes, pero algo en su porte sugería autoridad, importancia, poder. El hombre se detuvo en el centro de la sala, y su mirada recorrió el espacio hasta detenerse en Macarena. La estudió por un largo momento con una expresión que ella no pudo descifrar. Entonces habló, y su voz llenó el silencio que había descendido sobre la sala. Dijo que su nombre era Roberto Villarreal, que era el albacea del patrimonio de Tomás Monterrey, y que estaba allí para informar a Macarena Flores, nacida el 15 de abril en el Hospital General de Monterrey y entregada a la custodia del estado de Oaxaca 3 días después, que había sido identificada como la única heredera legítima del difunto. El silencio que siguió fue absoluto. Macarena se quedó inmóvil, incapaz de procesar lo que acababa de escuchar. A su alrededor, los invitados intercambiaban miradas confusas. Los Domínguez habían perdido sus sonrisas triunfantes, y Fernanda miraba fijamente a Macarena como si la viera por primera vez. Tomás Monterrey. El nombre sonaba familiar. Un eco distante de conversaciones escuchadas de pasada, de titulares y perfiles en revistas de negocios. Era uno de los hombres más ricos de México, el fundador de Monterrey Aeroespacial, un imperio de defensa y aviación comercial que valía decenas de miles de millones de pesos. Un genio recluso que no había aparecido en público durante décadas. Había muerto 4 meses antes, y los medios habían especulado durante semanas sobre su fortuna sin herederos conocidos. El albacea se acercó a Macarena con pasos medidos. Le explicó que Tomás Monterrey había pasado los últimos 15 años de su vida buscando a la hija que había tenido de una relación en su juventud, una hija que había sido dada en adopción sin su conocimiento ni consentimiento.
le explicó que muestras de ADN recolectadas durante una cita médica de rutina que Macarena había tenido el año anterior, ingresadas sin su conocimiento en una base de datos nacional, con fines de investigación, habían finalmente confirmado su identidad. Macarena escuchaba sin poder hablar. Había tenido un padre que la había buscado, que la había querido, que había gastado una fortuna tratando de encontrarla. Pero había muerto 4 meses antes sin llegar a abrazarla jamás, sin poder decirle nunca que la amaba. El albacea continuó. Le dijo que el testamento de Tomás Monterrey le dejaba todo a ella. La compañía aeroespacial, las propiedades inmobiliarias, la cartera de inversiones, la colección de arte. Un patrimonio valuado en más de 60.000 millones de pesos. Más de 50 veces todo el patrimonio neto de la familia Domínguez. Y luego dijo algo que hizo temblar los cimientos de ese penthouse. Dijo que el testamento contenía también una cláusula específica relativa a cualquier matrimonio o divorcio que Macarena pudiera celebrar antes de ser informada de su herencia. Una cláusula que invalidaba cualquier acuerdo prenupcial, firmado sin asesoría legal independiente, y garantizaba a Macarena el derecho de anular cualquier procedimiento de divorcio iniciado antes de que fuera notificada de su herencia. En otras palabras, los documentos que Macarena acababa de firmar no valían nada. El silencio explotó en un caos de voces. Los invitados hablaban todos al mismo tiempo. Los Domínguez se miraban entre sí con expresiones de pánico. Patricia había perdido todo el color del rostro. Fernanda se había levantado de la silla y miraba fijamente a Macarena como si se hubiera transformado en una persona completamente diferente. Fue Lucía quien se movió primero. Antes de que nadie más pudiera reaccionar, antes de que Patricia pudiera agarrar esos papeles, antes de que Fernanda pudiera empezar a calcular, Lucía avanzó y tomó los documentos del divorcio de la mesa. Miró a Macarena por un largo momento. Luego se volvió para enfrentar a Patricia y Fernanda Domínguez. Estos documentos son nulos bajo los términos revelados por el señor Villarreal, dijo Lucía, su voz clara y firme a pesar de la adrenalina que corría por sus venas. Además, a partir de este momento, me retiro formalmente como asesora legal de la familia Domínguez. Todo este procedimiento fue conducido bajo circunstancias éticamente cuestionables, y no seré parte de ningún intento adicional de defraudar a la señora Flores de sus derechos. La sala quedó completamente en silencio. El rostro de Patricia Domínguez pasó de pálido a púrpura de rabia. «Estás acabada en esta ciudad», siseó Patricia. «Nunca volverás a trabajar en México». Lucía sostuvo su mirada sin pestañear. «Tal vez, pero podré mirarme en el espejo». Se volvió hacia Macarena, quien la miraba con una expresión de shock y algo más, algo que hizo que el corazón de Lucía se saltara un latido. «Señora Flores, va a necesitar nueva asesoría legal. Asesoría independiente. Alguien que realmente represente sus intereses. Me gustaría ofrecer mis servicios, si me acepta». ¿Estás disfrutando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el video. Las horas que siguieron fueron un torbellino de revelaciones y emociones. Roberto Villarreal llevó a Macarena a un estudio privado, lejos de las miradas curiosas de los invitados y las maniobras desesperadas de los Domínguez. Le mostró documentos, fotografías, pruebas de una verdad que cambiaba todo. Tomás Monterrey había amado a su madre, una joven mujer llamada Claudia que trabajaba como mesera en una cafetería cerca de su primera oficina en Monterrey. Su relación había sido breve pero intensa, cortada abruptamente cuando los socios comerciales de Tomás habían descubierto todo y lo habían presionado para terminar las cosas. Temían que una novia cualquiera lastimara sus posibilidades de conseguir capital de riesgo. Claudia nunca le dijo a Tomás que estaba embarazada. Cuando Macarena nació, Claudia se encontró sola, aterrada, apenas pudiendo pagar la renta de un departamento de una habitación. Mantuvo a Macarena durante 3 días, la abrazó, la amó, luego tomó la agonizante decisión de entregarla al Estado, creyendo que era lo mejor para ambas. Claudia murió en un accidente automovilístico 6 años después,
sin haber intentado nunca reclamar a su hija. Tomás había descubierto la existencia de Macarena solo 12 años atrás cuando recibió una carta anónima, más tarde rastreada a una vieja amiga de Claudia, revelando que Claudia había estado embarazada cuando lo dejó. Desde ese momento, había dedicado todos sus recursos a encontrar a Macarena. Contrató investigadores privados, accedió a bases de datos estatales y nacionales, siguió pistas que a menudo terminaban en callejones sin salida. Roberto le mostró a Macarena las cartas que Tomás había escrito para ella a lo largo de los años. Cartas que nunca pudo enviar porque no sabía dónde estaba. Cartas llenas de amor, arrepentimiento, esperanza. Cartas que contaban la historia de un padre que nunca dejó de pensar en la hija que no conocía. Macarena lloró leyendo esas cartas. Lloró por el hombre que nunca conocería, por la vida que podría haber tenido, por todos los años de soledad que podrían haberse evitado. Pero también lloró de gratitud, porque finalmente sabía. Finalmente, entendía de dónde venía, quién era, por qué la habían dado en adopción. No era su culpa. No era porque no fuera suficiente. Había sido amada, buscada, querida, aunque demasiado tarde. Cuando salió del estudio, la fiesta había terminado. Los invitados se habían ido, los meseros estaban recogiendo, y el penthouse de repente parecía vacío y frío. Solo los Domínguez permanecían, agrupados en una esquina como soldados planeando una retirada estratégica. Patricia fue la primera en acercarse. Su actitud había cambiado completamente. El desprecio reemplazado por una cordialidad empalagosa que daba náuseas. Le dijo a Macarena que había habido un terrible malentendido, que siempre la habían querido como a una hija, que el divorcio había sido una idea loca de Fernanda, y que ella no sabía nada. Macarena la miró sin responder. Miró a esta mujer que la había llamado la limosna, que la había humillado durante 3 años, que minutos antes mantenía su mano en el hombro de Macarena como un carcelero mientras firmaba su condena. Y por primera vez, Macarena no sintió rabia. Sintió solo un vacío inmenso, la conciencia de que esta mujer nunca la había visto como un ser humano, solo como un problema a eliminar o un recurso a explotar. Fernanda se acercó después, intentando tomar las manos de Macarena, pero Macarena se alejó como si la hubieran quemado. Fernanda dijo que había sido una idiota, que se había dejado influenciar por su familia, que en el fondo siempre había amado a Macarena. Dijo que podían empezar de nuevo, que el divorcio no estaba finalizado, que podían olvidar todo y seguir adelante juntas. Macarena la miró por largo rato, miró esos ojos que una vez la habían hecho sentir especial, esa boca que le había dicho, «Te amo», y luego la había traicionado, y entendió que ya no sentía nada, ni amor, ni odio, ni deseo de venganza. Solo un cansancio infinito y la certeza de que esta mujer no merecía ni un segundo más de su tiempo. Pero había otra voz que Macarena necesitaba escuchar. Lucía se adelantó, de pie apartada de los Domínguez, todavía sosteniendo los papeles de divorcio sin valor en sus manos. «Señora Flores, Macarena», dijo Lucía en voz baja. «Le debo una disculpa. Participé en algo que fue fundamentalmente incorrecto. Me dije a mí misma que solo estaba haciendo mi trabajo, pero eso no es suficiente. Usted merecía mejor representación, mejor trato, mejor que todo esto». Macarena miró a Lucía. Realmente la miró por primera vez no como la abogada de su adversaria, sino como una persona. Vio la culpa en los ojos de Lucía, pero también algo más. Integridad, coraje, la disposición a sacrificar todo por lo que había trabajado para hacer lo correcto. «Te alejaste de ellas», dijo Macarena suavemente, «cuando no tenías que hacerlo. Cuando no sabías que yo podría pagarte. Te alejaste porque era lo correcto». «Debería haber sido antes», dijo Lucía. «No», respondió Macarena. «Fue exactamente cuando tenía que ser». Los meses que siguieron fueron los más intensos de la vida de Macarena. Tuvo que aprender un mundo completamente nuevo,
hecho de consejos corporativos y juntas de accionistas, de decisiones por miles de millones de pesos y negociaciones que determinaban miles de empleos. Tuvo que contratar gente en quien pudiera confiar, identificar quién era leal y quién solo intentaba aprovecharse, navegar por un laberinto de intereses y alianzas que la dejaba abrumada. Pero Macarena era más fuerte de lo que nunca había sabido. Esa misma resiliencia que la había llevado a sobrevivir en un orfanato, que le había permitido construir una vida con sus propias manos, que la había mantenido sin quebrarse bajo el peso de la humillación de los Domínguez, la servía ahora. Se mudó a la casa que había sido de Tomás, una obra maestra moderna impresionante en Valle de Bravo, con vista al lago. Aquí era donde su padre había vivido sus últimos años, rodeado de memorias de una vida vivida y la esperanza de encontrar a su hija perdida. Macarena pasaba horas explorando esa casa, tocando objetos que él había tocado, buscando rastros del hombre que nunca había conocido, pero que la había amado desde lejos. Encontró un cuarto que Tomás había preparado para ella, un cuarto con fotografías de cada niña, que podría haber sido Macarena, con regalos sin abrir acumulados a lo largo de los años, con una cama siempre tendida por si ella llegaba. Ver ese cuarto rompió el corazón de Macarena y lo llenó al mismo tiempo. Su padre había esperado hasta su último día. Había esperado que ella cruzara esa puerta. El divorcio de Fernanda fue finalizado, pero esta vez en los términos de Macarena. Su nuevo equipo legal, liderado por Lucía, quien había dejado Domínguez y Asociados y abierto su propia práctica, descubrió que el acuerdo prenupcial había sido firmado bajo coacción y sin representación legal adecuada, haciéndolo nulo. Macarena podría haber exigido cientos de millones en compensación. Podría haber destruido financieramente a los Domínguez de la forma en que ellos habían intentado destruirla a ella. Pero no lo hizo. No por generosidad hacia ellos, sino porque no quería que su pasado tuviera ningún poder sobre su futuro. Tomó lo que le correspondía legalmente, nada más, y cerró ese capítulo de su vida para siempre. Fernanda intentó contactarla múltiples veces en los meses siguientes. Cartas, mensajes, intentos de encuentros casuales. Jimena Castillo la había dejado tan pronto como se dio cuenta de que el patrimonio neto de Fernanda no iba a aumentar a través de ese matrimonio. Y Fernanda se encontró sola, con una familia humillada y una fortuna que de repente parecía mucho menor. Macarena nunca respondió, no por maldad, sino porque simplemente no tenía nada que decirle a esa mujer. Fernanda se había convertido en una extraña, una figura desvaída de un pasado que ya no la definía. Mientras Macarena navegaba por su nuevo mundo, Lucía estaba a su lado en cada paso. Trabajaban hasta tarde en la noche en la nueva oficina de Lucía en Reforma, revisando contratos, planeando estrategias, protegiendo a Macarena de las incontables personas que querían un pedazo de su fortuna. Lucía era brillante, meticulosa y ferozmente protectora. Trataba a Macarena no como una cliente de quien sacar provecho, sino como alguien que valía la pena defender con todo lo que tenía. Gradualmente, algo cambió entre ellas. Los límites profesionales comenzaron a difuminarse. Las noches tardías en la oficina se convirtieron en cenas después. Se convirtieron en paseos por Chapultepec. Se convirtieron en horas hablando de todo y nada. Macarena se encontró pensando en Lucía cuando no estaban juntas, notando la forma en que los ojos de Lucía se iluminaban cuando estaba apasionada por algo, la forma en que reía con todo el cuerpo, la forma en que miraba a Macarena como si estuviera viendo a alguien verdaderamente extraordinario. Lucía también lo sentía. La atracción, la conexión, el territorio peligroso al que estaban entrando. Intentó mantener distancia, preocupada por los límites éticos, por aprovecharse, por ser otra persona que quería algo de Macarena. Pero Macarena dejó claro que era ella quien perseguía a Lucía, no al revés. «Me viste cuando no tenía nada», le dijo Macarena una noche mientras estaban en el balcón de Lucía con vista al Ángel de la Independencia. «Renunciaste a todo, tu trabajo, tu trayectoria de asociada, tu futuro en esa firma, antes de saber que podría pagarte un solo peso. Eres la única persona que me ha elegido por mí misma.
La verdadera sorpresa llegó 8 meses después de la lectura del testamento. Macarena había contratado una firma de investigación privada para aprender más sobre su familia biológica, y los investigadores encontraron algo inesperado. Su madre, Claudia, no había muerto en un accidente automovilístico como todos creían. Estaba viva. Estaba viviendo en un pequeño pueblo costero de Jalisco, trabajando como bibliotecaria, y nunca había dejado de pensar en la hija que había entregado tantos años antes. La noticia golpeó a Macarena como un rayo. Durante 29 años, había creído estar completamente sola en el mundo, sin nadie que compartiera su sangre. Y ahora descubría que no solo había tenido un padre que la había buscado desesperadamente, sino también una madre que todavía estaba viva, que todavía respiraba el mismo aire, que tal vez pensaba en ella todos los días. El viaje al pequeño pueblo costero de Jalisco fue el más largo de la vida de Macarena. Lucía fue con ella, sosteniendo su mano durante el viaje de 5 horas, deteniéndose 2 veces cuando las manos de Macarena temblaban demasiado para conducir. ¿Qué le diría a esta mujer? ¿Cómo se presenta una hija a una madre que nunca la conoció? ¿Qué pasa cuando 2 extrañas se encuentran sabiendo que están conectadas por el lazo más profundo que existe? El encuentro entre Macarena y Claudia fue uno de los momentos más hermosos y difíciles de su vida. 2 mujeres que no se conocían pero estaban unidas por sangre y arrepentimiento, que se miraban buscando parecidos, que lloraban por el tiempo perdido. Claudia le contó su versión de la historia: el miedo de una mesera sola y embarazada, la presión de los socios comerciales de Tomás para que desapareciera, la decisión desgarradora de entregar a su hija para que pudiera tener una vida mejor. Contó de años de arrepentimiento, de intentos de hacer contacto bloqueados por el sistema estatal, de la elección final de desaparecer porque pensaba que Macarena estaría mejor sin ella. Macarena escuchó y esta vez no juzgó. ¿Cómo podría juzgar? Ella también había estado sola, asustada, obligada a tomar decisiones imposibles. La única diferencia era que ella nunca había tenido que elegir renunciar a un hijo. Comenzaron lentamente, cuidadosamente, construyendo una relación desde cero. Los encuentros de café se convirtieron en almuerzos, se convirtieron en fines de semana juntas. Claudia se mudó a Valle de Bravo para estar más cerca de Macarena. Estaban aprendiéndose una a la otra, descubriendo similitudes y diferencias, creando el vínculo que deberían haber tenido desde el principio. Un año después de esa Nochevieja que había cambiado todo, Macarena Flores estaba organizando su primera fiesta en la casa de Valle de Bravo. No una fiesta como las de los Domínguez, diseñada para impresionar y humillar. Una fiesta real, íntima, con gente que realmente importaba. La casa estaba decorada con simplicidad y elegancia. Nada de oro ostentoso, nada de champán de 10,000 pesos la botella servido solo para presumir. Solo velas, un árbol de Navidad decorado a mano, música suave llenando las habitaciones y el aroma de galletas horneándose en la cocina. Macarena había cocinado ella misma, ayudada por su madre Claudia, quien había llegado de Jalisco 2 días antes. Las 2 mujeres habían pasado horas en la cocina preparando platillos tradicionales, contando historias, recuperando un tiempo que parecía perdido para siempre. Cada risa compartida, cada receta transmitida era otro ladrillo más en el puente que estaban construyendo entre ellas. Estaba Claudia, su madre, quien finalmente había encontrado el coraje de perdonarse a sí misma y construir una relación con la hija que había perdido. Estaban los colegas de la organización benéfica que Macarena había fundado con parte de su herencia, una organización dedicada a ayudar a jóvenes que salían de orfanatos a construir vidas. Estaban los niños de la escuela donde Macarena había vuelto a enseñar, no por necesidad, sino por elección, porque ese trabajo le daba una alegría que ninguna junta de consejo podría darle jamás. Y estaba Lucía Reyes, quien había renunciado a toda su carrera en una de las firmas más prestigiosas de México para estar al lado de Macarena cuando no tenía nada. Lucía, quien había pasado meses protegiendo a Macarena de depredadores,
quien había trabajado jornadas de 18 horas, asegurando que los intereses de Macarena estuvieran defendidos, quien había ayudado a Macarena a navegar un mundo en el que ninguna de las dos había nacido. Lucía, quien miraba a Macarena como si fuera la persona más extraordinaria del mundo. Mientras los invitados reían y conversaban alrededor de las decoraciones de Año Nuevo, Macarena se retiró un momento a la terraza con vista al lago. Las luces de Valle de Bravo se reflejaban en el agua oscura, y a lo lejos se veían las estrellas brillando sobre las montañas. Esta era una vista que su padre había amado, una vista que ahora le pertenecía. Pensó en cuánto había cambiado su vida en solo un año, de mujer humillada firmando papeles de divorcio entre lágrimas a heredera de un imperio, de huérfana sin familia a hija reunida con su madre, de esposa traicionada a mujer que finalmente había encontrado a alguien digna de su amor. Pero lo más importante no era el dinero, no eran las propiedades, no era el poder que ahora ejercía. Lo más importante era lo que había aprendido sobre sí misma, que era digna de amor, que siempre lo había sido, incluso cuando todo el mundo parecía decir lo contrario, que su fuerza no dependía de lo que poseía o de quién la aceptaba, sino de quién era por dentro. Lucía se unió a ella en la terraza, deslizando un brazo alrededor de los hombros de Macarena. No dijo nada. No hacían falta palabras. Se quedaron allí juntas, observando las estrellas que brillaban sobre el lago, dos personas que se habían encontrado en medio del caos y habían elegido construir algo hermoso juntas. Hace un año esta noche, dijo Macarena suavemente, estaba firmando esos papeles en la fiesta de los Domínguez. Pensé que mi vida había terminado. ¿Y ahora?, preguntó Lucía. Macarena se volvió para mirarla. Esta mujer que había sacrificado todo para estar a su lado. Esta mujer que la veía, realmente la veía, de una forma en que nadie nunca lo había hecho. Esta mujer de quien se había enamorado gradualmente, cuidadosamente, construyendo algo real sobre una base de respeto mutuo y cuidado genuino. Ahora, dijo Macarena, sé que ese fue solo el comienzo. Se inclinó y besó a Lucía suavemente mientras las luces de la ciudad brillaban abajo y el reloj se acercaba a la medianoche. Se separaron justo cuando los primeros fuegos artificiales explotaron sobre el lago, dorado, plateado y azul cayendo en cascada por el cielo, celebrando la llegada de un nuevo año. Un año que prometía todo lo que el anterior no había prometido. Un año que enfrentarían juntas. A su alrededor, los invitados comenzaron a contar. 10, 9, 8. Macarena y Lucía sonrieron una a la otra, frentes tocándose. 7, 6, 5. Gracias, susurró Macarena, por verme cuando era invisible. 4, 3, 2. Gracias, susurró Lucía de vuelta, por dejarme ser lo suficientemente valiente para elegir lo correcto sobre lo fácil. 1. Los invitados estallaron en vítores. Los fuegos artificiales pintaban el cielo. Macarena y Lucía se besaron de nuevo, más profundamente esta vez, una promesa y un comienzo. Macarena pensó en esa noche hace un año, cuando había firmado esos documentos con lágrimas en los ojos y un corazón destrozado en pedazos. Si alguien le hubiera dicho entonces que ese momento sería el comienzo de su vida real, no lo habría creído. Y sin embargo, había sido exactamente así. Porque a veces, la vida te lleva a tu punto más bajo, solo para mostrarte qué tan alto puedes volar. A veces, te quita todo lo que pensabas que querías para darte lo que realmente necesitas. A veces, las lágrimas que lloras hoy son las semillas de la alegría que cosecharás mañana. Macarena Flores había pasado 29 años creyendo que estaba sola, no querida, que no era suficiente. Pero nunca había sido ninguna de esas cosas. Era la hija de un hombre que la había buscado toda su vida adulta. Era una mujer con la fuerza para resistir cualquier tormenta. Era digna de amor, respeto, felicidad. Y finalmente, después de todo ese tiempo, lo sabía. Mientras los últimos fuegos artificiales se desvanecían del cielo y los invitados comenzaban a entrar, Macarena y Lucía permanecieron en la terraza, envueltas en los brazos una de la otra,
observando la ciudad asentarse en el año nuevo. Ambas habían perdido tanto: Macarena su inocencia y confianza, Lucía su carrera y reputación profesional, pero habían ganado algo infinitamente más valioso. Se habían ganado una a la otra y a sí mismas.